Buenas noches queridos amigos, ¿cómo les va? Vamos a grabar un nuevo tutorial. Esta vez vamos a dibujar por capas este personaje que yo ya tenía diseñado, porque lo fui haciendo para poder tener en cuenta algunas cosas, y lo pinté de una forma eh, que utilizo generalmente para hacer dibujos rápidos. Más que nada porque uno ya por ahí tiene como una técnica, le busca la vuelta para poder hacer las cosas más rápido y sin tantos preámbulos. Pero a mí lo que me interesa es ver en este tutorial cosas que son más técnicas y que tienen que ver con poder lograr efectos interesantes. Para poder explicarlo mejor voy a hacer un ejemplo rápido. Vamos a buscar una forma geométrica que va a ser un círculo, por ejemplo. Vamos a tener en cuenta este círculo, le vamos a cambiar el color primero, vamos a ponerlo sin colorado. Y lo voy a transformar en píxeles y voy a bloquear los píxeles para que dibuje solamente acá adentro. Esto por ejemplo puede ser algo de distintos colores, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, vamos a darle unos colores, más o menos, vamos a buscar algo por el estilo, ¿no es cierto? Es como una textura que le doy. E incluso vamos a valernos de unos pinceles que tenemos acá para dar algunas texturitas. Vamos a buscar acá en Concept alguna cosa más que nos haga lucir esta figura un poco más compleja, ¿no es cierto? Vamos a cambiar el color, algo así más o menos. A ver esto cómo es. No, esto no me gusta. Esto puede servir. A ver. Y ahí está. Bueno, tenemos una esfera. Vamos a desbloquear esto. Vamos a hacerle que los bordes no sean tan regulares. Por ejemplo, vamos a morder un poco acá por acá. Vamos a hacer una cosa por el estilo. Y ahora lo que yo quiero es generar un poco de volumen a esto, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que los colores van a interactuar con la sombra y con la luz de manera que no van a perder, digamos, van a interactuar a la vez y van a obtener sus distintos matices correctamente. Ese es el plan, digamos, para poder generar esto. Entonces vamos a utilizar capas y efectos. Cuando digo efectos, por ejemplo, vamos a utilizar una capa en el modo multiplicar y supongamos que esto tiene una oscuridad, ¿no es cierto? Una sombra, ¿no es cierto? Pero a la vez tenemos una luz indirecta que puede ser de color verde. ¿M? Entonces la sombra va a ser verdosa. Vamos a tener una sombra totalmente oscura o gris. Y vamos a hacer que la luz viene de acá, por ejemplo. Entonces vamos a oscurecer una zona. Voy a buscar un pincel de tipo aerógrafo. Vamos a buscar que esta zona... Perdón, primero vamos a tocar con Alt entre las dos capas. Con Alt apretado tocamos y esta capa hace un recorte sobre esta. Es decir, que solamente va a pintar en ese lugar. Fíjense que al estar en modo multiplicar, las variaciones que realiza en cada color son correctas con respecto de una sombra verdosa. Por ejemplo, si esto yo le cambio el color, vamos a pintar de otro color, puede ser un color azul, por ejemplo, como si estuviéramos en la intemperie. Los colores interactúan con ese azul o celeste que estoy aplicando, ¿cierto? Puedo hacerlo un poquito más oscuro. Ahí está. E incluso puedo ir borrando esa sombra que tengo en otra capa, de manera que
genere como una especie de textura. Vamos a utilizar una goma y puedo interactuar con esta sombra, por ejemplo, generando que estas texturas tengan un poco de volumen. Es decir, que le voy borrando partes a la sombra estratégicamente. Aquí, por ejemplo, no tengo nada que borrar, pero sí en estos lugares donde la sombra va terminando, para darle un poco de textura. Es decir, que ya estoy interactuando con la sombra, borrándole partes y logrando generar un efecto. La contrapartida de esto es que en realidad no estoy viendo el color exacto de la sombra, y, y cada vez que tenga que volver a esta capa y aplicarle un poco más de sombra, voy a tener que copiar el color, y para eso voy a tener que sacar del modo multiplicar la capa y ponerlo normal para poder copiar este color, ¿no es cierto? Yo no lo sé hacer de otra manera, es la única forma que encontré, salvo que, por ejemplo, en esta capa pintemos en un lugar, ¿no es cierto? Pintemos así para que tengamos el color de la sombra puesta. Ese es un método, digamos, que sirve muchísimo para tener la paleta de los colores, en este caso de la sombra. Como ya les digo, acá a la sombra yo le hago pequeñas intervenciones donde puedo lograr algún efecto que tiene que ver con el volumen de este objeto. Esto, esto digamos sería una sombra de luz indirecta, pero podemos aplicar una capa más, aplicándole el recorte, multiplicar y hacer sombras más oscuras, donde trabajaríamos directamente en el volumen de la superficie del objeto. Lo primero que hicimos fue una sombra global, y ahora trabajamos sobre la superficie del objeto, en lugares específicos donde queremos que haya un poco más de sombra. Por ejemplo, acá puedo hacer que acá hay como una especie de sombra oscura. Acá puede haber un orificio. Esto de acuerdo a la clase de sombra que queremos aplicarle. Puede haber sombras oscuras también en el sector de la luz. No sé, en este momento, por ejemplo, puede haber una sombra oscura acá. Esto sería lo que es oclusión ambiental, más que nada. Y podemos agregar una capa para poder agregar iluminación. Esta capa puede trabajar en modo normal, pero creo que no actuaría directamente sobre los colores como lo venimos haciendo. Es decir, yo prefiero poner, por ejemplo, porque vamos a experimentar un poco. Por ejemplo, utilizamos un celeste casi blanco en modo superponer. Acá también vamos a utilizar la técnica de el recorte, ¿no es cierto? Si la máscara de recorte también la podemos aplicar con el botón derecho sobre la capa y tocar en esta opción. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos realizar este tipo de intervención, que es como una especie de iluminación que le damos. ¿Ven? Esto sirve mucho para dar más volumen todavía. Podemos borrar también en esta capa. Yo digo borrar, pero se puede también aplicar una máscara. Ya lo vamos a ver luego. Así, de este modo podemos interactuar un poco y los colores se mantienen, digamos, intactos. Por ahí, si queremos trabajar alguna textura extra en esa capa, lo podemos hacer. Es decir,
escondemos estos efectos de volumen y nos vamos a esta capa para trabajar directamente aquí. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a trabajar sobre nuestro personaje. Yo este modelo de color lo tengo de referencia y el blanco y negro lo hice para poder eh, hacerlo un poquito transparente y tenerlo ahí apenas que se vea, y el otro más de referencia. Vamos a tratar de trabajar muy técnicamente sobre este dibujo para que hagamos un adecuado uso de las herramientas que nos provee este software potente que es Photoshop. Para los dibujantes es muy potente. Hay otros software que están muy buenos, que yo los utilizo de vez en cuando, pero para este tipo de ilustración realista me gusta más Photoshop. Bueno, yo voy a empezar por hacer algunas sombras de oclusión. No necesariamente tiene que ser de esa forma, pero bueno, eh, se me ocurrió empezar por ahí. Vamos a hacer una capa nueva. Tampoco necesariamente tiene que tener una máscara de recorte, pero sí lo vamos a utilizar como máscara de recorte. Lo que podemos hacer en el tema de inclusión, que es la sombra más oscura que vamos a tener, es utilizar la herramienta pluma y ponerla en modo trazado para poder realizar alguna selección. Por ejemplo, nos acercamos aquí, hacemos un trazo. Fíjense que este icono de acá es importante, tiene que estar en combinar formas, porque si lo dejamos ahí va a ocurrir algo que ya les voy a mostrar. Primero vamos a utilizarlo correctamente. Vamos a hacer un poco una línea ahí que contorne toda esta parte y vamos a ir para este lado así, y acá ya no importa tanto la forma, porque lo que yo necesito es hacer una selección de ese trazado. Aquí esto tiene que estar en modo multiplicar para que funcione correctamente, y aquí vamos a utilizar un gris potente, casi negro, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer bueno, acá está ocurriendo algo muy interesante. Eh, lo que sucede es que, claro, como la capa de acá abajo está en una opacidad de 44, no me deja utilizar la máscara de recorte porque también pierde opacidad. O sea, me la deja utilizar pero pierde opacidad y entonces no podemos ver bien el efecto. Así que no vamos a utilizar ese, ese recurso. Vamos a utilizar solamente la selección. Bien, acá tenemos que hacerlo bien oscurito. Ahí está. Deseleccionamos y esto queda así. Acá podemos utilizar la misma técnica para hacer la sombra de la boca, pero no necesariamente. Ya van a ver que no hace falta. Y lo que les decía, que si esto estaba en este modo de restar, fíjense, yo voy a cambiar la selección, vamos a poner invertir, y lo que sucedería es que pintaría por fuera, no adentro de la selección. Así que vamos a pintar acá adentro. Ahí está, deseleccionamos y queda de ese modo. Se puede hacer así, también se puede hacer pintar directamente. Yo lo que trato de hacer es que quede lo más prolijo posible, ¿no es cierto? Y por eso les enseño esta forma que a mí me resulta muchísimo. Vamos a utilizar todo el contorno de la nariz. Fíjense que estoy utilizando toda esta parte. Y vamos a venir para abajo con la pluma. Y vamos a hacer esto. Hacemos esto. Y ahora vamos a darle un poco sin selección. Aquí adentro hago así. Y un fuminado grande también alrededor. Ahí nomás. Acá vamos a hacer lo mismo. Esto también lo podemos trabajar directamente con el pincel. No hace falta que... Como está en una capa diferente, bueno, tenemos bastante libertad aunque no parezca.
Acá podemos pintar adentro del ojo. Me refiero a que tenemos bastante libertad porque ya le voy a mostrar. Eh, Podemos trabajar no solamente pintando, sino borrando. ¿Mm? Acá, por ejemplo, borramos un poco. Así. Esto tiene que tener difuminado, así que ahí está. Y de este lado también. Vamos a hacer así. Yo la verdad que el estabilizador de trazo lo tengo muy bajo. No tengo el suavizado de trazo activado más que el 10%. E incluso por ahí lo desactivo y las tablets Wacom ya son muy precisas y no hace falta tener tanto. Pero siempre me gusta tener ahí un 10% a mi favor. Bueno, ahí lo tenemos. Fíjense que nos acercamos mucho y se ven un poco los cuadritos que los borramos con control H. Se ven los cuadritos de los píxeles. Ahí está. Acá podemos hacer también un poquito menos creo yo en esta parte. Podemos darle no tan negro. ¿Mm? Más de lejos pintar ahí, que se ve apenas. Y quizás con el pincel más grande. Y ahí queda bien. Podemos hacer en esta zona un poco. No sé si tanto, pero vamos a hacerlo igual porque quiero delimitar bastante bien esta parte. Esto es importante porque nosotros después vamos a pintar debajo de todo esto. Fíjense cómo podemos jugar acá también. Esto está bueno para mostrarlo también. Vamos a hacer esto. Hasta por acá más o menos. Hacemos la selección. Y ahora voy a tratar de borrarle selección del pelo acá. Para ver cómo resulta. Apretamos control y alt sobre la miniatura. Hacemos clic. Perdón. Acá tenemos que apretar. ¿Cómo sería esto? No me estaría funcionando. Tengo que apretar control, shift y alt. Ahí está. De ese modo me restó todo lo que es la parte de afuera y quedó ahí adentro. Ahora sí voy a pintar en esta zona. Y fíjense que no me voy a pasar de ese lugar. Ahí quedó más delimitado todo. Vamos de este lado. Vamos a ir con paciencia. Lo que queremos es que salga bien. En varios videos tutoriales expliqué cómo se usa la pluma. No quiero perder tiempo en eso. Es importante contar con un poco más de tiempo en explicar otras cosas que todavía no había explicado nunca. Ahí tenemos un poco más de oclusión. ¿Sí? Esta es la sombra más oscura, digamos, que va a tener la ilustración. Que después le podemos cambiar los colores también. No se va a ver siempre de ese mismo color. También en otros videos expliqué, y lo voy a explicar rápidamente acá, cómo se hace para ver el menú del, del pincel para elegir los colores y para cambiar el tamaño. Así que lo voy a explicar rápidamente igual en este caso. Lo de la pluma es más complejo de explicar, entonces prefiero explicar esto que es más rápido.
apretamos Alt, botón derecho, y hacia los costados cambia el diámetro, y hacia abajo y hacia arriba cambia la dureza del pincel. En este pincel, que es como un aerógrafo, pasa eso. En otros pasan cosas parecidas. Después, botón Shift y Alt y botón derecho apretado, los tres apretados al mismo tiempo, podemos cambiar acá en colores. Es muy práctico y se lo recomiendo. Bueno, sigamos un poco más con esto. Vamos a hacer una ambient occlusion aquí. Bueno, podemos también utilizar esta parte. Vamos a hacerlo así. Así, seleccionamos. Y vamos a quitar esa partecita y pintamos. Deseleccionamos. Hacemos con el pincel nomás directamente. Hacemos una línea aquí. Agrandamos bien el pincel y lo trabajamos despacito ahí para que haga un fuminado bastante amplio. Ahí está. Fíjense cómo va quedando esto. Con esto se ve espectacular, pero sin la parte de abajo se ve feo. Vamos a hacer lo mismo aquí. Porque es un conjunto de todo, ¿no es cierto? Siempre es así. Vamos a trabajar esta partecita. Seguramente después va a haber cosas que modificar, pero bueno. La explicación de esto, digamos, no está de más. Ahí hacemos con la pluma de esto. Otra vez hacemos este tratamiento. Y bueno, hay medio que se juntaron algunas sombras, pero bueno, no importa. Eso después lo vamos a ir cambiando. Bueno, podemos meterle un poco acá también. ¿Por qué no? Vamos a trabajarlo así. Ahí está. En este caso, este bordecito vamos a fuminarlo un poco, borrándolo. Y bueno, seguramente vamos a tener que agregarle cosas luego. Pero por ahora vamos a trabajarlo de ese modo. Acá le vamos a agregar apenita un poquito. Perdón, no tan grande. Ahí. Me estaba olvidando algo importante. Ahí estamos. A ver cómo está quedando. Tiene un poquito más de forma ahora, Esto, digamos que yo por lo general no lo hago tan con esta herramienta pluma, ¿no? Pero sé que tiene muy buenos resultados de esta forma. Así que vamos a tratar de mantener
esta estrategia. Ahí está. Aquí vamos a intervenir un poco acá con el pelo. Porque sabemos que esta parte, digamos, el pelo va a estar en contacto con la cabeza. Y por eso va a mantener una sombra bastante oscura. De este lado pasa lo mismo, ¿cierto? Pero bueno. Lo que enriquece al dibujo son los trazos. En el caso de detalles y texturas. Acá vamos a hacer algunas pequeñas sombritas. Podemos utilizar también aquí en el caso de estas partes, como las hice muy rápido, voy a tener que tomarme el tiempo después y realizar un mejor diseño. Fíjense que lo hice a las apuradas, entonces en ese caso voy a necesitar ahí. Bueno, el ojo también lo voy a hacer oscuro acá con esta técnica porque me interesa que tenga oscuridad, sobre todo en la parte de arriba. En otra capa le voy a hacer el brillo, así que voy a superponer las capas para tapar un poco la sombra que le estoy haciendo ahora. Vamos a borrar un poquito, así. A ver cómo está quedando esto. Tiene bastante forma, Está interesante. Aquí vamos a utilizar otra vez la herramienta pluma. Tampoco hay que abusar de la herramienta pluma. Aquí por ejemplo vamos a trabajarlo así, sin el lazo todavía, porque el lazo se lo voy a agregar después. Vamos a hacer una sombra así. Ahí está. Vamos a hacer una sombra para lo que es el... Vamos a hacer un círculo acá de selección para el escudo. Estoy un poco alérgico, si me escuchan respirar mal. La verdad que me estuvo tratando bastante mal. Vamos a transformar la selección. Vamos a achatarla un poco. Y la vamos a girar un poco también. Ahí está correctamente. Ahora vamos a tratar de borrarle un poco algunas zonas. Voy a restarle selección justamente. Así, de este modo. Vamos a quitarle. Ahí vamos a acercarnos para ver bien. Eso es lo bueno, que nosotros podemos hacer zoom todo el tiempo. Y bueno, como dijimos, como está en modo restar, seguramente va a restar la selección. No. Pensé que iba a restar. A ver. Ah, acá está. Sería esta, si no me equivoco. A ver.
quizás tenga que apretar algo. Añadir, eliminar automáticamente. No, estoy fallando en algo. A ver. Ya sé, me estoy olvidando un paso. Al hacer selección me da para elegir acá restar al restar de la selección. Ahí está. No, ¿qué pasó? Selección nueva. Añadir a selección. No. Vamos a probar otra. Formar intersección en selección. Ahí está. Ahora sí. Pero qué bárbaro, che. Hacemos esto para añadir un poco de sombra a lo que es el escudo. Y tenemos ahí más separada la silueta, ¿cierto? Podemos, si queremos, agregarle un poco de sombra al pelo para cerrar un poco más la idea. Total, después podemos retocar un poco. Creo que ahí vamos cerrando un poco más la idea por ahora. Y creo que esas son las sombras más oscuras que vamos a tener en el dibujo por ahora también. Bueno, podemos agregarle acá. Vamos a agregarle el brazalete. Cierto que teníamos puesto en modo restar, por eso pasó eso. Acá, por ejemplo, la selección también me sirve para hacer esto, por ejemplo. Ahí esta sombra que le hago al brazalete ahí. ¿No es cierto? Ahí está. Bien, queda con una texturita ahí. Bueno, en este caso tenemos la sombra más oscura que vamos a tener en el dibujo. Este tipo de sombra también a lo que obedece es un poco a las cosas que están más cerca, ¿no es cierto? No a la dirección de la luz. A las cosas que están por proximidad. Me sirve para hacer, por ejemplo, acá un poco de volumen. A esta parte, fíjense cómo se comporta acá la sombra en la zona de los pectorales. Me sirve para hacer eso. Es como una sombra de volumen. Que en realidad aquí podemos decir que la vamos a dejar así y que en realidad vamos a utilizar una capa más para hacer una sombra que sea más de volumen. Que sea como la sombra que le da detalles a la superficie de los objetos, como en la piel, por ejemplo. Un poco de sombra por aquí, un poco de sombra por aquí, para darle más volumen a la nariz, así sombreado. Podemos darle un poco de sombra a los labios. Vamos a hacer uso y abuso de esta pluma. Un poco. Cierto que estaba cambiado el modo. Esto lo voy a dejar acá. Hacemos así. Y podemos hacerle un poco de sombra también al labio inferior. Aquí incluso podemos utilizar para hacer un detalle una capa nueva.
hice una capa nueva para hacer, por ejemplo, aquí un pincel bastante grande y pasarlo así, suave, por esta zona, para darle un poco de tonificación a la mejilla, pero a la vez borrarle las zonas que no quiero que se interpongan, así, de este modo. Como está en otra capa, no pasa nada. Ahora lo que hago, bueno, borro un poco acá también para darle la forma que necesito que tenga. Ahora lo que hago es bajarla a la otra capa, apretando control E, y queda en la capa de abajo. Fíjense que yo escondo esto y ya va teniendo un poco más de volumen. Quizá no tiene el volumen que yo quiero todavía. Esta va a ser una nariz bastante finita. Pero de a poco lo vamos a ir logrando. Aquí lo mismo que pasó de este lado, bueno, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer así. Acá le metemos un poquito de sombra, así. Abajo de los ojos, un poco de sombra fuminada. Ahí. En el párpado inferior. Esto ya todo con pinceladas. Ya no me arriesgo a hacerlo con pinceladas. La forma redondeada de acá abajo. Recordemos también que estamos en otra capa, que podemos borrar acá partes sin intervenir en la parte de la oclusión ambiental, que es la sombra más oscura que tenemos. Eso está bueno. Y todavía no llegamos a la parte de la sombra que es más clara todavía y que interviene también con las sombras que proyectadas, digamos, las cast shadows. Estas son todas sombras de volumen y de forma. Son todas igual. Las cast shadows también son de volumen, pero son más globales y le dan la terminación que tiene que tener la forma. Acá, por ejemplo, puedo jugar con hacer un pincel grande y pasarlo así y borrarle luego la parte que me sobra aquí en esta zona donde no hay nada, porque el pelo ya tiene su propia sombra en otra capa. ¿Ven? Escondemos esa y podemos trabajar un poquito más sueltos. Aquí podemos, en vez de que tenga opacidad 100, podemos sacarle, apretamos el 3 por ejemplo, que tenga menos opacidad el pincel, y de ese modo trabajamos más de a poco y sin miedo a equivocarnos tanto. Trabajamos acá el borde del brazo, por ejemplo. Después tener un poquito de sombra, podemos acercarnos y hacerlo bien chiquito al pincel. Lo trabajamos bien de poco. Vamos a trabajar las sombras de los pechos.
Tal vez no fue muy inteligente hacer la sombra del pelo, pero bueno, la idea era también que tengamos una noción viendo el pelo en la sombra. Creo que eso nos va a ayudar un poco a entender un poco más este tutorial. Aquí podemos trabajar también la tonificación de los músculos, haciendo una sombra extra, pero no sé si sería totalmente adecuado. Pero por ahora lo vamos a dejar, luego lo sacamos si veo que molesta. O podemos también agregar cosas. Ahora vamos con la sombra proyectada. Vamos a crear una capa nueva en el modo multiplicar. Y vamos a trabajarla en un color un poco celeste. Por ahí más o menos. Un poquito más claro. Esta, por ejemplo, vamos a hacer una iluminación que venga de arriba como esto, más o menos. Vamos a trabajarlo así, sin miedo. Total, está en otra capa. Esperen que guarde los cambios. No se olviden de guardar los cambios, por favor. Proyectamos la sombra así. En este caso la nariz también. Acá de costadito no va a tener tanta. Esta la proyectamos acá. Después vemos si tenemos que borrarle algo. Por ahora la mantendremos así. Incluso en las partes que ya tiene pintado sombra, aquí, esta sombra se va a superponer porque es una sombra que abarca todas las zonas que están en sombra. Y esta parte es una zona que está en sombra. Esperen un segundo. Bien. Así que vamos a utilizar también aquí este lugar. El labio de arriba hace un poco de sombra sobre el labio de abajo. Aquí en el mentón. Toda esta zona va a estar en sombra. La cabeza va a proyectar un poco de sombra sobre el cuerpo. Así de este modo. El pelo, por supuesto, va a tener su sombra. También sombra global. Después le vamos a dar bien la forma. Pero tiene que tener una sombra bien realista. Hasta ahora no hemos puesto nada de color. Es que lo estamos haciendo todo con mucho tecnicismo y teniendo muy en cuenta todas las herramientas que podemos utilizar para lograr esto. Pero la base siempre tiene que ser una ilustración totalmente a mano alzada, porque es la clave de todo, ¿no es cierto? Tiene que tener ese toque artístico que es fundamental en estos casos. Y por eso el boceto tiene que ser muy específico.
quizás el boceto eh, termina siendo la parte que más nos lleva a hacer. Y lo demás todo como retoque fotográfico, ¿no es cierto? Y también tengamos en cuenta que son cosas que uno tiene que ir calculando. La sombra, la luz, de qué forma va a estar iluminado, cuántas luces va a haber. Por ejemplo, acá en este caso estamos en presencia de una luz que viene desde arriba y una luz global que puede ser del cielo, que por eso es una sombra eh, celeste. Aquí vamos a hacer abuso de este. Bueno, que acá no me va a permitir lograr eso. Entonces lo mejor va a ser. Primero vamos a guardar los cambios. Va a ser utilizar otra vez la herramienta pluma. Hacemos así. Acá todavía las botas no la va a tener. Bueno, vamos a tener en cuenta también el escudo. Eso lo corro por acá. Seleccionamos. Escondemos. Y vamos a pintar toda esta parte. Así a grosso modo. Y luego le borramos algunas partes, pero vamos a pintarlo más oscuro. Luego empezamos a eliminar, por ejemplo, acá de la pierna. Así. Acá vamos a tener en cuenta también que esto sí proyecta una sombra hacia abajo. Fíjense cómo se funde con la sombra que ya habíamos hecho más abajo. Incluso esto también. Por ahora va a quedar así. Vamos a empezar a dar un poco de color a la piel porque ya veo que este video nos va a llevar un poco más de tiempo. Nos va a llevar quizás 2 videos. Acá me faltó. Vamos a hacer un poco, yo me acuerdo que le había hecho sombra aquí del pelo. Vamos a hacerlo un poco. Y vamos a agregarle color. Por ejemplo, arriba de esta, vamos a hacer una capa nueva. Y vamos a aplicarle color. Vamos a aplicarle este color. Aunque me gustaría que sea un poquito más rojo. Esto por ahí para trabajarlo mejor conviene agrandarlo un toque. Ahí, más rojito. Y vamos a empezar a pintar así a lo guaso.
a utilizar un pincel más potente. Más o menos por ahí. Esta va a ser la piel, ¿no es cierto? Fíjense cómo interactúa el color con la sombra y genera los distintos matices que queremos que tenga. Con respecto de la sombra global, que es una sombra un poco celeste. Esto también, si queremos, podemos otra vez abusar de herramienta pluma para hacerlo más concreto. Bueno, ahí me salió mal porque tenía que haber bordeado esta parte. Y apretamos Enter para eliminar el trazado. Y después, con un pincel, podemos hacer esto. Y borrar las partes de que sobran con la goma. Pero bueno, ahí más o menos va quedando. Vamos a tomar este colorcito de acá. Este me gusta. Yo creo que podemos también colocar este de arriba del color y ponerlo en modo multiplicar y ponerlo con una opacidad menor para pintar justo en el lugar que tendríamos que pintar, ¿no? Se puede hacer todo ese tipo de cosas con tal de llegar a tener un mejor control. Como todavía no tenemos aplicado efectos de luz, acá tengo el color puro sin modificar y puedo tocar. Creo que está sin modificar. Este puede ser que esté mejor. Ahí está. Por la duda voy a tocar con Alt y fíjense que es un poquito más oscurito lo que yo tocaba, entonces más vale toco ahí. Toco con Alt de vuelta acá. Perdón, primero vamos a tomar este color y vuelvo a pintar acá los lugares que creo que le falta. También es bueno tener, como les decía, una capa con los trazos. Yo tengo el boceto en este caso, que me sirvió, pero estaría bueno tener también una capa con trazos solos, que esté todo el tiempo diciendo cómo tenemos que hacer las cosas y no equivocarnos. Aquí pintamos los ojos. Toda esta parte que estamos haciendo ahora es un poco no tan específica, y más adelante le vamos a agregar una capita más de detalle. Por ahora solamente estamos tratando de hacer interactuar los colores reales que le pusimos al dibujo con las capas de sombra y de luz que le vamos a aplicar ahora, que todavía no le aplicamos.
Acá le podemos poner un poco de rubor. ¿M? Por la duda voy a usar una capa nueva. Voy a tomar este color y voy a apretar Alt, Shift y botón derecho para hacer esto. Y pasar un poco acá. Con la nariz también. Y un poquito de rubor. Que no está de más. ¿M? Lo aprieto control E para que baje y se pegue a la otra capa. Fíjense cómo quedó con el rubor. Ahí está. En la capa de la sombra global, esta que está un poquito más, que es un poco celeste, quizás conviene sacarle acá un poco con una goma leve, porque me parecía que estaba muy oscura. Ahí está. Un poco más, esta última le volvemos a agregar. Vamos a ver cómo es el color. Lo tomamos y volvemos a multiplicar. Me parece que acá le saqué de más, así que le vuelvo a poner. Ahí está. Vamos a poner un poquito más acá. Listo. Y esta me parece que tiene de más. Ah, pero es la sombra de esta. Esta sería la sombra de volumen. Tenemos distintos tipos de sombras, recordemos. Y ahora vamos a intentar darle un poco más de volumen con un poco de brillo. Así que vamos a hacer una capa nueva. Vamos a poner en modo superponer por ahora, para ver cómo interactúa. Y vamos a ir despacito, tratando de darle volumen. Muy suavemente. Aplicamos un poco de iluminación aquí. Un poco la mejilla. Vamos a ponerle un poquito acá. En los labios. Pero creo que en los labios tengo que sacarle un poco de esta sombra. Parece que exageré un poco acá. Otra cosa, para no equivocarnos tanto, vamos a ponerle acá Cast Shadow. Esta vamos a ponerle Middle Shadow. Medium, vamos a poner. Ambient Occlusion. Y esta vamos a ponerle Light. Ahí más o menos. Empezamos a retocar un poco. Tratamos de darle forma acá a los músculos con esta iluminación.
O sea, me parece que este tipo de iluminación, que es más como brillo especular, tendría que ser brillo especular directamente. Pero no termina de ser con brillo especular porque hay lugares donde no, no queda totalmente brillante. Pero no importa. Vamos a hacer todo así. Y quizás tal vez podríamos ponerle... Ahí bloqueé los píxeles para pintar solamente donde ya está pintado. Quizás podemos poner un color más amarillento. A ver qué pasa. Un poco más claro. Ahí funciona mejor, creo. Pareciera que funcionaría mejor. Vamos a desbloquear los píxeles y vamos a borrar un poquito esta parte. Vamos a achicar el pincel. Está muy demasiado. Bueno, ahí estamos tratando de interactuar un poco con la luz y con la luz y las sombras. Todavía no tenemos, en este caso, las luces de rebote. Voy a tratar de ponerle un poco de luz, perdón, de color al cabello. Voy a hacer una selección así, haciendo control clic sobre esto. Y voy a agregar una capa debajo de la de piel para pintar el pelo. Vamos a hacerlo así. Rápidamente, ¿cierto? Y voy a retocar la de piel porque se ve que pinté por fuera también un poco. Vamos a utilizar esta. Recordamos que tenemos esta en modo multiplicar, que ahí la escondí. Estoy borrando el color de piel que está fuminado. Aquí también fui bastante grotesco cuando pinté. Mi intención es más que nada hacer un video no tan largo. Y vamos a completar las partecitas que faltan. Primero vamos a tocar
con alt apretado para que aparezca solamente la capa de color de piel. Seleccionamos el color que tiene. También lo que podemos hacer es pintar acá afuera para tenerlo ya a mano. Y luego pasar así para terminar de cerrar la idea. Ahí vamos como queriendo cerrar la idea, ¿no? Yo veo que la sombra esta no la habíamos pintado por fuera, ¿no? Vamos a sacar esta sombra. Esta. Vamos a retocar ya que la tenemos ahí a mano. Que se ve bien clarito. Disculpa que si me quedo callado por ahí, pero estoy concentrado. No quiero cometer demasiados errores. Acá creo que le voy a tener que borrar en una parte. Pero no con esa goma, sino con una más leve. Multiplicar. Bien. Vamos a hacer ahora una capa con luz de rebote. Hacemos una capa nueva. Tomamos este color. Hacemos un poco saturado. No demasiado, ¿no? Y empezamos a retocar estas partes que necesitamos que tengan un poquito de rebote. Así. Acá por ejemplo rebota la luz en el pecho. Y pegaría por acá, ¿no es cierto? Un poco. En la mejilla también. Difuminamos un poquito el pincel, lo hacemos más grande. Y borramos acá lo que sobra. Tal vez un poquito más para arriba. Pero no demasiado, ¿no es cierto? Debajo del labio. Debajo de la nariz. Aquí debajo también. Vamos a hacerle aquí debajo del cuello también un poco. Ahí, muy bien. Ahí más o menos. Yo sé que hay partecitas que necesitan un tratamiento. Veamos esto cómo funciona en el modo superponer. Creo que este me parece que tienen como más intervención con respecto del color cuando lo ponemos en superponer.
A ver, multiplicar, superponer. Parece que de este modo podemos jugar un poco más. A ver. Vamos a tratar de copiar ese. No sé cómo podemos hacer. A ver. Vamos a tratar de borrar algunas cositas para poder copiar el color exacto. Tum, hacemos así. Uy, perdón. Voy a borrar el verde ese. Y vamos a esconder esto y esto. Molestan. Bien, vamos a la que dijimos que tiene en modo. Esta la vamos a poner en modo superponer. A ver qué pasa. Podemos cambiarle un poco, que sea un poquito más oscurito. No sé si logra su cometido. A ver. Satura un poquito el color, ¿no es cierto? Creo que hace ahí una transformación del color un poquito más saturada. Y en negro no sé cómo funcionar. Sí, también. Parece que va a servir mucho más a la hora de hacer volumen en el modo superponer y de generar una especie de realismo en la piel, más que nada. E incluso acá este detalle del pecho. Sí, creo que tiene un mejor uso en el modo superponer. Bueno, yo no me quiero extender demasiado, vamos a ir haciéndolo en diferentes tutoriales. A mí lo que me interesaba era que ustedes puedan ver cómo interactúa. Aunque tengo ganas de seguir un poco más, a ver. Hay veo cosas que me gustaría modificar un poco. Acá por ejemplo hacer la ceja un toque más larguita. E incluso a esto le podemos agregar una capa más. En modo multiplicar. Y podemos utilizar diferentes colores en esta capa. De ese modo. Que quizás nos sirvan para hacer algunos retoques interesantes. Y bueno, la piel requiere también un tratamiento especial. Con respecto a aplicar texturas, también tenemos la posibilidad de aplicar texturas en esta capa. De color me parece que es lo más adecuado. No sé, una texturita así como de pecas, por ejemplo. Y unas cositas en la frente. Algunos lunares podemos poner. Unas cosas
específicas. Yo no me acuerdo si esta actriz tenía algún lunar. Bueno, acá me olvidé de hacerle acá en el rebote un poco al labio. A ver si lo puedo tocar un poco el labio. ¿No es cierto? Hay una cuestión con la piel que tiene que ver con la translucidez que tiene la piel. Eh, y eso creo que lo voy a hacer en una capa extra también. Esta por ejemplo no le puse rebote. Y esta era una más que le puse de retoque, de sombra. En esta que es oclusión ambiental hay cosas que me quedaron medio oscuras acá, por ejemplo, y que a lo mejor requerían de pinceladas más que utilizar la pluma. Como esto también. Tal vez ahí jugar un poco. Ahí más o menos. Me está faltando hacerle una más. Acá vamos a ponerle eh, brillo, en español. Vamos a hacer así, casi blanco. Vamos a acercarnos y hacerle como una texturita, una cosita ahí. Jugar un poco. También acá podemos hacer una texturita así. Un brillo especular en los labios. En los ojos podemos meterle un par de brillos. La nariz es una zona bastante brillosa, podemos hacer que refleja algún brillo de costado. En los labios también podemos hacerle algún brillo extra. Incluso aquí en esta zona. Parece que queda bien. De a poco fue tomando forma, ¿no? Está distinta que el boceto en color que hice, pero aún le faltan también algunos retoques. Quizá la sombra esta también la hice distinta y podemos borrarla un poco. Vamos a hacerle unos retoques así.
queda bien también. Bueno, este video se hizo bastante largo. eh, a lo mejor, quiero decir, lo vamos a continuar en otro momento. Lo único que queda por decir que yo siempre le agrego una capa de detalle, una capa más arriba de todo, vamos a ponerle acá detalle, donde en realidad lo que hago es tomar los colores que ya están e ir aplicándole algunas pinceladas y poder jugar ya esto a modo de dibujante, ¿no? No tanto tecnicismo y más dejar volar la imaginación, digo. Eh, por ejemplo, aplicarle algunas pestañas acá. Incluso podemos hacer una capa nueva más para pestañas. Eh, Guardamos los cambios, no nos olvidemos guardar los cambios. Incluso las pestañas se pueden dejar para hacer a lo último. Vamos viendo. Volvemos a la capa de detalle. Utilizamos un pincel más suave. Hay cuestiones que tienen que ver con la forma del rostro que por ahí no me quedaron bien resueltas. Las puedo modificar aquí. Aquí, por ejemplo, lo que yo les decía de la translucidez de la cara. Jugar un poco con eso también acá. Con cómo se ven los colores de la piel a través de la translucidez que se genera. Por ahí un poco más anaranjado. En esta zona también, la nariz. Y vamos encontrando cosas pero con los colores ya formados. Aquí ya tenemos la riqueza de los colores formados. Y seguimos encontrando las formas. Aquí podemos agregar detalles para que no quede todo tan plano. Yo creo que iba quedando un poquito mejor. Quizás también afinar acá esta zona. Este ojo me parece que va a tener que alargarlo un poco. Bueno, después errores vamos a tener siempre. Siempre va a haber errores. Lo importante es seguir adelante. No dejarnos frustrar. Terminar el trabajo. Dejarlo terminado. Observarlo. Tenerle paciencia y entender que los errores nos ayudan a crecer. Tomar los errores, no digo que con cariño, pero sí con paciencia, ¿no? Y mirarlos y decir, bueno, ¿en qué fallé? A ver, en esto que se ve acá. Yo por lo general fallo en la simetría. En la escala del 3/4 me cuesta la simetría.
Y bueno, y decís, a ver, eh, voy a corregir esto en el próximo dibujo o en el mismo dibujo. Por ejemplo, acá yo creo que un poco de luz tiene que tener la pera. Y esta zona también debería tener un poquito, penita de luz. Pero bueno. Eh, y lo vamos a terminar en el video que viene. Yo creo que ya es demasiado, 1 hora y pico que estamos acá. Creo que ya estamos cansados de mirar el video. Alguno lo habrá adelantado en alguna parte, ¿no? Pero bueno, lo interesante también es que puedan ver lo que les interesa y no todo el video. Este no es un curso, ¿no es cierto? Así que lo vamos a terminar en un par de videos más, porque tenemos bastante de camino para desandar todavía. Así que les dejo un abrazo y espero que les haya gustado. Chao.